y lo diriges conforme a tu voluntad. Bueno, ahí salgo más delgado, así que un poco más moreno también. Muy bien, hermanos, buenos días. Cuando hemos venido a ofrendar al Señor, iba de camino hacia la mesa para ofrendar y se ha cruzado por el camino Manolita. Entonces hemos ralentizado el paso, pero cuando Manolita se acercaba se ha cruzado Lori. Y entonces he pensado, Señor, ¿me dará tiempo a ofrendar en esta mañana? Sé propicio a los que venimos detrás con una ofrenda para ti. Pero luego allí alabando al Señor, es broma evidentemente, luego allí alabando al Señor digo, qué bueno que los mayores den ejemplo a los que venimos detrás. Dos mujeres de Dios alabando al Señor y trayendo su ofrenda al altar, dando testimonio a todos los jóvenes, y yo soy uno de esos jóvenes que venimos detrás, así que damos gracias al Señor por nuestros mayores y por sus bastones. Muy bien, hermanos, vamos con el que ya es parte de la familia nuestra y que sabéis que venimos predicando desde hace varios domingos y que con la ayuda del Señor terminaremos si Él así lo quiere, así que ya sabéis todos dónde vamos a ir. Nos vamos todos a Santiago. Estamos ahí, hermanos, meditando en la carta de Santiago. Que no olvidemos, este Santiago no es Jacobo hijo de Alfeo, ¿de acuerdo? Ni es Jacobo hijo de Zebedeo. Es Santiago el hermano del Señor. Es el que era el principal, el responsable, el líder en la iglesia de Jerusalén. Es este Santiago quien escribe la carta para que no nos perdamos y nos volvamos a ubicar y no olvidemos que Santiago está escribiendo a las 12 tribus que están en la dispersión, es decir, a personas que han nacido de nuevo, hijos de Dios, hermanos nuestros, pero que vienen de un trasfondo judío, ¿de acuerdo? Es así como en el primer versículo del capítulo 1, ese es cuando Santiago dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Así que es el hermano del Señor quien escribe esta carta, esta epístola, y es a las 12 tribus que están en la dispersión a quien va dirigido cada una de las cosas que escribe, y por supuesto a nosotros también, porque toda la palabra es inspirada por Dios. Así que estamos en el capítulo 2. Ya hemos avanzado bastante. Ya hemos visto un capítulo entero, hermanos, desde que comenzamos hace por lo menos, no sé si 4 o 5 meses ya, pero continuamos ahí. Vamos al versículo 1 hasta el 13. Vimos parte de este texto hace 2 semanas y hoy con la ayuda del Señor intentaremos terminarlo. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No se oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplí la ley real,
conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero mata, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Señor, nosotros te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Y que por tu bendita voluntad, Señor, y tu gracia, Señor, no hables a nuestros corazones, Señor, y puedas, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, traernos luz, Señor, y entendimiento en tu palabra que es verdad. Por eso te ruego, Señor, que seas tú hablando en nuestras vidas, Dios mío, y que tú me uses para bendecir a tu pueblo, Padre, pero que toda la gloria y toda la honra sea solamente a ti, Padre, y que tu palabra, Señor, nos vaya moldeando conforme al carácter de Cristo, Señor. Te lo pido en el bendito nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ya estuvimos hablando, hermano, hace 2 semanas, acerca de el ejemplo que está poniendo Santiago, como Santiago pone dos lados opuestos totalmente, ¿no? Un hombre rico con anillo de oro y con vestidura espléndida, y un pobre, ¿no? Un andrajoso que entra a la congregación. Y Santiago dice, ¿cómo lo vais a tratar a uno y a otro? Santiago escribe esto, decíamos, porque seguramente se esté dando ya en la iglesia a la cual está escribiendo este problema, ¿no? No olvidemos que están en la dispersión, no olvidemos que si tenemos el favor de personas importantes o adineradas o acomodadas o con reputación, la vida se nos hará más fácil. Y entonces Santiago escribe eso por esos motivos. Yo estuvimos viendo también los motivos por los cuales podemos tratar bien a una persona en detrimento de la otra, ¿no? Entonces ahora vamos a lo que Santiago dice, que es que somos jueces con malos pensamientos. Cuando hacemos esto, cuando tratamos a una persona mejor que a otra por su simple apariencia o por su estatus social o porque podemos aprovecharnos de esta persona, que ya lo vimos hace 2 semanas, los motivos que pueden llevarnos a hacer eso, dice Santiago, el hermano del Señor, que somos jueces con malos pensamientos. ¿Por qué, hermanos, somos jueces con malos pensamientos? Porque cuando decidimos dar más honor a una persona por su aspecto externo o por su reputación o por su posición social o por lo que sea, y menos honor a otra persona que no tiene nada de eso, ¿de acuerdo? Estamos siendo jueces de dichas personas con malos pensamientos, porque sin conocer cómo es la persona, sin saber cuáles son sus pensamientos, sin saber lo que hay en su corazón, sin saber nada de la persona, sin ni siquiera haber por lo menos entablado una conversación con ella, haber tenido por lo menos la decencia de conocer a la persona, ya hemos decidido que esa persona no merece que la respete como se merece, o que la considere como se merece, o que le dé el trato que se merece. Así que, hermanos, damos un mejor trato, una mejor consideración y un mayor respeto al que tiene anillo de oro, al que tiene vestidura espléndida, y a la misma vez hemos decidido también, sin conocer a la otra persona, sin ningún criterio prudente y sabio, pues que el pobre, el andrajoso o la otra persona, sea quien sea, no merece ni ese trato, ni esa consideración y ni ese respeto. Así que dentro de nosotros, hermanos, ya hemos hecho un juicio, ya hemos juzgado, hemos pensado que una persona es mejor que la otra. Hemos dicho dentro de nosotros, hemos dicho en nuestro pensamiento, Fulgencio es mejor que Agapito. Como aquí no hay ningún Fulgencio, ningún Agapito, porque Fulgencio viene con vestido espléndido y anillo de oro, pero Agapito viene con un vestido andrajoso. Entonces yo considero que Fulgencio, ¿de acuerdo?, es mejor persona. Y esa consideración que hago se evidencia en el trato que le doy, en la manera en que le hablo, en la forma en que me dirijo a él. Aquí ya he juzgado,
y he dicho, Fulgencio es mejor que Agapito. Por amor del Señor, no le pongáis a vuestro hijo ni Fulgencio ni Agapito. Y si se lo ponéis, allá vosotros con las consecuencias. Pero, ¿veis, hermanos? Por eso dice Santiago, os hacéis jueces con malos pensamientos, porque hemos juzgado y además lo hemos hecho desde el mal pensar, porque hemos pensado que una persona es mejor que la otra, cuando solamente el corazón lo conoce Dios, cuando solamente nuestros pensamientos los conoce Dios, cuando solamente nuestras intenciones las conoce el Señor. Además, hermanos, hemos pensado bien de uno y mal de otro, siendo ambos mis prójimos. Porque tanto el andrajoso como el del anillo de oro, para mí son mis prójimos. Acordaros de la parábola que el Señor Jesús contó. La parábola del buen samaritano, como el Señor va dando, se acerca a uno, se acerca a otro y luego se acerca a otro. No le voy a explicar porque lo veremos en la parábola que estamos estudiando los martes. Y el Señor le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Tu prójimo es todo aquel que necesite ayuda, sin distinción. Pero cuando actuamos de esta manera, ambos que son mi prójimo, ya he pensado mal de uno y bien de otro. Pero en definitiva yo he pensado mal, porque he juzgado y he considerado que esta persona, por su anillo de oro, o por lo que sea, hermano, que pueda hacerme que pueda beneficiarme de manera personal o de manera eclesial, hermanos, hemos considerado que es mejor. Por eso le decimos, siéntate aquí delante. Y al otro le decimos, tú ponte atrás. Y si te puedes poner detrás de la columna, mejor, que no te vea mucha gente. Santiago dice, hermanos, que cuando hacemos esto, pecamos. Dice el versículo 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Así, hermanos, que cuando nosotros pensamos esto, y hacemos esto, y actuamos de esta manera, pecamos. A excepción si es argentino. Pero no, hasta con los argentinos, lo busqué en la Biblia, pero dije, no, Señor, hasta con los argentinos también. Entonces tenemos que amarlos, no nos queda otra, hermanos, no nos queda otra. No podemos, hermanos, hacer acepción de personas, independientemente, hermanos, de cómo sea la persona. No podemos juzgar a las personas por su sola apariencia, hermanos, ni por su etnia. Y aquí en España, hermanos, esto debemos de aprenderlo, sobre todo con el pueblo gitano. Por lo menos lo que nos toca a nosotros, a los españoles. Vemos una persona gitana y enseguida ya nos vienen a la cabeza montones de cosas, montones de prejuicios. Pero el Señor dice, no podéis hacer acepción de personas, ni con la persona que sea gitana, ni con la persona que sea rumana, ni con la persona que sea extranjera, que venga de otro país, con nadie. Porque si hacéis estas cosas, dice el Señor, estáis pecando. Y el no hacer acepción de personas, hermano, no significa que no haya orden en la congregación, ni disciplina, ni haya que llamar la atención a sea quien sea, por no vivir conforme la palabra del Señor dice. Pero no podemos tratar a las personas mejor que otras por su sola condición étnica, social, intelectual, hermano, o de cualquier otra índole. Porque el Señor no hace eso. Y porque el Señor no somos cada uno de nosotros tal y como éramos, como hemos cantado. Además, hermanos, qué terrible sería que eso ocurriera en la iglesia del Señor. Porque sería un verdadero peligro, hermanos, que nosotros, siendo el pueblo de Dios, hiciéramos esas cosas. Porque si en nosotros, hermanos, hubiera esta actitud, cuando tuviéramos que decidir, hermanos, a qué hermanos o hermanas confiar las diferentes responsabilidades y oficio de la congregación, se podría favorecer a los de mejor situación económica o de mayor influencia.
Entonces yo como pastor podría decir, bueno, como este es abogado y aquel ingeniero y este está en la concejalía del ayuntamiento, este va a ser el diácono de esto, de aquello, de lo otro, porque puede ser beneficioso para la iglesia. Y estaría haciendo acepción de personas del hermano tal a favor del hermano cual, porque el hermano cual tiene más influencia en no sé qué diferentes lugares de la sociedad. Y entonces, hermanos, ya no serían las personas que sirven al Señor por dones, sino por posiciones. Y estaríamos pervirtiendo las palabras del Señor. Y sería un terrible peligro para la iglesia del Señor, hermanos, que nosotros decidiéramos quién sirve al Señor a las diferentes responsabilidades solamente por su posición social o intelectual. Evidentemente, hermanos, tiene que haber unos mínimos. No puedes enseñar en la congregación, hermanos, si no tienes un mínimo. Primero, si el Señor no te ha dado el don, pero eso lo veremos más adelante. Pero no podemos, hermanos, decidir quién sirve o no sirve en la congregación, hermanos, quién tiene las diferentes responsabilidades por el hecho de que la persona sea o venga de o tenga algo. No puede ser por eso, hermanos. Pero lo mismo, hermanos, ocurriría a la hora de si tuviéramos que si fuera necesario poner orden o disciplina en cuestiones espirituales, de moralidad o de comportamiento en la iglesia del Señor. ¿Cómo podríamos actuar honestamente e íntegramente delante del Señor si a la hora de poner disciplina, orden, por los diferentes motivos, nosotros mirásemos la posición, o mirásemos la etnia, o mirásemos el estado social, o pensásemos que esta persona se va a ofender más y esta menos? Como este ofrenda más y tiene más dinero, no le va a llamar la atención. Pero como este no tiene tanto y ofrenda menos, pues a este sí le va a llamar la atención, hermanos. Estaríamos, hermanos, convirtiendo la iglesia del Señor en algo horrible. Si actuáramos de esta manera. Si dijéramos, mira, este hermano está pecando, está viviendo en pecado, pero no, a este hermano no le llamemos la atención. No le digamos que tiene que vivir en orden, porque este hermano se ofende puede ser mucho en la iglesia. De hecho, casi el presupuesto de la iglesia es el 20% de la ofrenda de este hermano. Y otro hermano está igual, pero como no tiene trabajo y además no ha entendido bien la ofrenda y ofrenda poco, pues mejor no. ¿Cómo pondríamos, hermanos, nosotros luego venir a la casa del Señor y alabar al Señor y orar pidiéndole que nos bendijera? Porque acabamos, hermanos, de pervertir la palabra y de mancillar la iglesia del Señor si actuamos de esta manera. ¿Cómo podría decirle a una persona, mira, tú tienes que poner tu vida en orden y vas a dejar de enseñar hasta que no pongas tu vida en orden y te arrepientas por el mero hecho de que se enfade con nosotros o no haya nadie que pueda enseñar? Porque es un coco, porque tiene ese don. ¿Cómo podríamos actuar de esa manera? ¿Cómo podríamos hacer diferencia a la hora de poner la disciplina en la iglesia del Señor, que es bíblico, por causa de la condición social, capacidad económica, hermanos, o cualquier otra índole? Estaríamos, vuelvo a repetir, hermanos, transgrediendo la palabra del Señor. Y sería muy peligroso para la iglesia, hermanos, que la iglesia hiciera acepción de personas en cualquier circunstancia, porque podríamos vernos metidos en estos peligros tan tremendos y cometer estos graves errores, hermanos, y no vivir santamente delante del Señor, sino que tendríamos que arrepentirnos y pedir al Señor que tuviera misericordia de nosotros. Por eso, hermanos, la acepción de personas es algo muy serio en la iglesia del Señor Jesucristo. Es muy serio, hermanos. Y recordad lo que aprendimos también hace 2 semanas, hermanos, que el hecho de que tengas personas con las cuales tienes más intimidad, más relación o más afecto o conectas mejor, no quiere decir que hagas acepción de personas. Acordaros lo que vimos ya hace 2 semanas, hermanos. El que tú tengas más afinidad con una persona que con otra, no quiere decir que estés haciendo acepción de personas. Pero cuando se tiene que poner la palabra de Dios en medio de la iglesia, ni siquiera esa afinidad debe de hacer que la balanza caiga sobre un lado o sobre otro. El Señor nos dé misericordia, hermanos, y sabiduría para caminar bien delante de Él en estos asuntos, porque puede ser un peligro terrible el hacer acepción de personas cuando esto además lo ponemos, vuelvo a repetir, en práctica, hermanos, en las cuestiones que tienen que ver con la iglesia, sea cual sea, a la hora de empeñar las funciones, hermanos, en la iglesia, a la hora de disciplinar, hermanos, o incluso a la hora, hermanos, de agradecer en la iglesia del Señor, en cualquier cosa que tenga que ver con la casa, hermanos, con la iglesia del Señor.
¿Cómo podríamos, hermanos, mediar en conflicto entre hermanos si nuestro pensamiento y corazón ya están condicionados por esa discriminación? ¿Cómo voy yo a ser, hermanos, cómo vamos a mediar entre ese conflicto cuando yo ya he decidido que este es el que se equivoca y este es el que lleva la razón? Claro, hermanos, abro paréntesis, hay cosas que son clarísimas. Es que este le ha pegado, o este le ha insultado, o es que este, hermano, entiéndeme, claro, tú te tienes que arrepentir, este no, tú sí. ¿Me explico? Hay cosas que son muy claras, hermanos. Pero no podemos estar condicionados por nada, hermanos, en lo cual nosotros podamos hacer excepción de personas. Santiago dice que no actuaríamos con justicia, sino que estaríamos pecando. Si en medio de la iglesia del Señor se da esto, si en medio de la iglesia del Señor hacemos acepción de personas. Y Santiago lo que hace luego, hermanos, es explicarle la necedad de este comportamiento. Además, cuando el problema que se estaba dando era que se estaba haciendo acepción de personas a razón de la condición económica. A razón de la condición económica, hermanos. Así que ese es el problema que está ocurriendo. Así que Santiago advierte de que eso es una necedad, porque se estaba favoreciendo al rico en detrimento del pobre. Y lo que Santiago le va a explicar es que qué manera tan necia de comportarse es esa. Porque luego Santiago va a explicarle, mirad, los ricos, los poderosos actúan de esta manera. Pero lo primero, hermanos, que tenemos que dejar claro para no confundirnos lo siguiente, porque Santiago dice, hermanos míos, versículo 5, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Ahora, hermanos, ese no ha escogido a Dios, no es en base a la pobreza, No nos confundamos. Porque Santiago no está diciendo aquí que el pobre por ser pobre está más cerca de Dios y el rico por ser rico está más lejos de Dios. No es eso lo que Santiago está diciendo. ¿De acuerdo? Lo que Santiago está diciendo es que también a los pobres Dios ha escogido para revelarse a ellos. Y esto para la cultura y el pensamiento judío es muy importante. Sobre todo para los que venían del trasfondo judío. Acordaros aquel que preguntó, cuando los discípulos preguntaron, ¿quién podrá entonces ser salvo? ¿Os acordáis? Era relación al joven rico. Porque el pensamiento judío era que si una persona prosperaba, si una persona se enriquecía, era porque la bendición de Dios estaba sobre él. Entonces una persona que vivía piadosamente delante del Señor, una persona que vivía cumpliendo la ley de Dios, una persona que tenía íntima comunión con Dios, esta persona prosperaba económicamente y Dios la bendecía. Por eso esa pregunta en ese contexto que el Señor Jesús que nos narra el Evangelio, cuando pregunta a los discípulos como sorprendidos, ¿quién entonces podrá ser salvo? Si es más difícil que un rico entre al cielo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre, ¿quién entonces podrá ser salvo? Porque había esa mentalidad. Igual que había la mentalidad que el que nacía con alguna tara física, nacía ciego, nacía mudo, que le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres? Ese era el pensamiento judío en el contexto. Y las 12 tribus a las cuales está escribiendo Santiago viene de ese pensamiento, viene de esa cultura. Entonces Santiago le dice, hasta los pobres ha escogido Dios, pero no por el hecho de ser pobre, sino porque Dios escoge quien le da la gana, para mostrar su gracia y su gloria a quien Él quiere. Es por su gracia, no es por nuestra condición, es por su soberana voluntad. Así que eso es lo que Santiago les está diciendo cuando escribe, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, ¿veis? Y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Mirad,
también Dios ha escogido a los pobres para que sean salvos. También Dios ha escogido a los pobres para que, también por los pobres murió Cristo. También la gracia ha sido derramada por los pobres, pero no por el hecho de ser pobres, sino por la soberana voluntad de Dios. Eso es lo que Santiago quiere decir, hermanos. No vayamos a pensar que el pobre está más cerca del Señor por ser pobre y el rico está más lejos del Señor por ser rico, porque entonces eso sería acepción de persona. Es decir, hermanos, la pobreza y la riqueza en sí mismos no hacen a nadie ni bueno ni malo, ni salvo o no salvo. Tenemos que entender esto. La pobreza ni la riqueza hace a uno más bueno o más malo, o salvo o no salvo. No tiene nada que ver eso. Lo que sí es cierto, hermano, y que aprendemos aquí, y por eso Santiago pone también este ejemplo, cuando dice que pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿Por qué, hermanos, si se actúa de esa manera se afrenta al pobre? Porque mirad, hermanos, si bien el pobre, por ser pobre, no está más cerca del corazón de Dios, ni es salvo, lo que sí es cierto, hermano, es que el pobre siempre va a estar más necesitado. Siempre. Tanto económicamente, como emocionalmente, hermanos, como de todo lo demás. ¿Por qué? Y más en aquellos tiempos, porque al pobre siempre se le da de lado. Porque el pobre no come en la mesa con los demás. Porque el pobre termina aislado. Termina, hermano, recluido al ostracismo, es decir, al olvido. Por eso, hermanos, cuando entra una persona pobre en la congregación, la iglesia tiene que ser más sensible. Todo el mundo que entra por estas puertas debe de recibir, hermanos, afecto, amor, cariño, sentirse como en familia. Pero aquel que sufre la pobreza, más todavía. ¿Por qué? Porque el que sufre la pobreza le falta eso más todavía. Sí, pero hay ricos que nadie lo abraza. Vale, hermanos, pero de manera general, hermanos, el pobre necesita más cariño. Necesita sentirse más aceptado. Necesita sentirse útil. Necesita sentirse que no es un estorbo, que no es alguien que se le ha dado la espalda, que no es alguien que no vale para nada. Y en este sentido Santiago sí está escribiendo, hermanos. La iglesia del Señor Jesucristo, hermanos, debería tener esta sensibilidad con el pobre, porque seguro que se siente más excluido en medio de este mundo. Porque los ricos, hermanos, se creen los dueños de este mundo, los que organizan este mundo, los que deciden en este mundo. Pero sin duda alguna, hermano, los pobres se sienten los más excluidos de este mundo, los dejados de la mano de Dios, los apartados de todo. Y con ello, hermano, hay que tener más sensibilidad. Mira, me gustaría, hermanos, que buscásemos el Salmo 12:5 y Proverbios 22, 22 y 23. Salmo 12:5 y Proverbios 22, 22 y 23. Bien, ¿quién tiene el Salmo? 12:5. ¿Veis, hermanos, el cuidado que tiene Dios de los pobres? ¿Y qué dice Proverbios 22 y 22, 23? Que no robes al pobre porque es pobre, y quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaron. Así que robemos a los ricos, como Robin Hood, ¿no? ¿Qué era Robin Hood que robaba a los ricos? No, tío, era un ladrón. Es que a veces las películas de Hollywood nos ponen ahí... No,
No, a los ricos no. Hermano, robar es pecado. Si tú robas te vas al infierno. Sí, hermano. Si tú robas, tú te vas al infierno, independientemente de quién robe. Ahora, hermanos, a un pobre hay que tener la cara dura para robar, pero a un pobre hermano es para pegarte ya 10 palizas. ¿Entendéis, hermanos? No robáis a los pobres. ¿Por qué? Porque son pobres. No aflijáis al que ya es débil de por sí, porque ya terminas con él. Y dice el Señor, porque yo juzgaré la causa de ellos. ¿Veis cómo el Señor, hermanos, tiene cuidado de los pobres? Los profetas, hermanos, denunciaron esto al pueblo de Israel porque se olvidaron del que había en medio de ellos y tenía necesidad. Uno de los mandamientos del Señor para el pueblo de Israel es que ninguno de sus hijos, ninguno de sus hermanos debería de haber pasado necesidad. Y si pasaba necesidad, los que estaban alrededor suyo deberían de ayudarlo. Y se olvidó el pueblo de Israel de estas cosas. Y tanto Ezequiel como Isaías como Jeremías lo denuncian. Afligían al huérfano y a la viuda, se aprovechaban del pobre, le quitaban sus tierras y el rico cada vez era más rico y el pobre cada vez más pobre. Y dice el Señor, y por esas cosas yo juzgué a mi pueblo. Así que, hermano, una de las misiones de la Iglesia del Señor es tener cuidado de los que menos tienen y hacer la vida más fácil a aquellos que son más débiles y que menos tienen. A los que menos tienen, no a los que le echan cara. ¿Me explico? No a los vagos, no a los perezosos, no a los que quieren vivir a costa de los demás. Por eso también leemos la Escritura, el que no trabaje, que no coma. Porque como tenemos un corazón perverso, como el ser humano somos así de retorcidos, cuando vemos la misericordia y la piedad de otras personas nos aprovechamos de esa misericordia y de esa piedad y preferimos vivir pidiendo siempre en vez de trabajar. No es eso lo que está diciendo el Señor, ni es eso lo que está diciendo Santiago. Aquel que es pobre, no el que tiene cara, sino el que es pobre, el que no tiene nada, el que no tiene ni fuerzas para trabajar, ni posibilidad de trabajar, ni nada, hermanos. No el que se queda en su casa esperando que vaya a la Cruz Roja a darle el alimento, o que la iglesia le lleve, como decimos aquí, el mercado, sino el que verdaderamente lo necesita, no el que se acostumbra, hermanos, pidiendo, que también los hay, sino que el pobre que no tiene nada. El Señor dice a la iglesia, hermano, hoy en día, tener misericordia de ellos y cuidarlos. Y no los ofendáis haciendo excepción de personas porque sean pobres. Eso está diciendo Santiago, hermanos. Además, hermanos, no son las riquezas terrenales, sino los tesoros espirituales los que cuentan. Dios ve más preciosa la fe que el anillo de oro y la ropa costosa, hermanos. Dios ve más preciosa la fe que el anillo de oro y la ropa costosa, que el coche de última generación, que los zapatos Nike, hermanos, que el polo Lacoste y que todo lo que queramos llevar. Y yo llevo unas zapatillas Nike, hermano, porque me las regalaron. Y si me las regalan voy a decir gracias. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pero el Señor ve más hermoso las cosas que son los tesoros espirituales, hermanos, que las cosas terrenales. Es la fe en Cristo, hermanos, el medio por el cual, por la gracia de nuestro Señor, somos herederos de la vida eterna y de todo lo preparado para sus hijos, tanto aquí como cuando estemos con Dios, por toda la eternidad. Los dones, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la fortaleza de su gozo, el reino, la corona de vida, el cuerpo glorificado, todo esto, hermanos, son los tesoros en el cielo. Por eso, qué incauto, hermanos, qué necio, qué cosa más tonta pensar, hermano, y hacer excepción de personas porque uno sea rico y otro sea pobre, cuando realmente, hermano, la riqueza es lo que tenemos en Cristo y no lo que podemos tener en este mundo, no lo material, no lo que da apariencia, hermanos. La iglesia primitiva, hermanos, estaba en su mayoría compuesta por personas de condición humilde y pobres, sobre todo en Judea y en Jerusalén. Hacer una discriminación de esta índole era poco más que avergonzar y menospreciar a la iglesia en su conjunto. El hermano del Señor quiere cortar de raíz este asunto en la iglesia e instruir a su hermano al respecto.
Y por eso Santiago le hace esas 3 preguntas. Primero, Santiago le ha explicado la necedad de hacer eso, de distinguir y hacer acepción de personas porque uno sea rico y otro sea pobre. Primero le explica la necedad de ese comportamiento y luego le hace esas 3 preguntas acerca de los ricos. Porque, es decir, entra el que tiene anillo de oro y le dice siéntate aquí, y entra el pobre y le dices tú quédate allí o siéntate en el suelo, aquí, adelante pero en el suelo, bajo el estrado de mis pies. Y ahora Santiago les pregunta estas tres cosas. ¿Quiénes son los que os explotan? Primero les muestra cómo la gracia del Señor se ha derramado también sobre los pobres. Primero les explica por qué se ofende a los pobres cuando se les trata de esa manera. Pero ahora además dice Santiago, es decir, tratéis mejor al rico por ser rico y peor al pobre porque es pobre. Y ahora Santiago les dice, ¿quiénes son los que os explotan? ¿Los pobres? Y por eso él le dice, ¿no se oprimen los ricos? Fijaros, en el mundo antiguo existía la costumbre del arresto sumario. Si un acreedor se encontraba con un deudor en la calle, le podía agarrar por el cuello de la ropa, casi ahogándole, y llevarle a arrastras literalmente al tribunal. Eso era algo que los ricos hacían, y lo hacían con los pobres precisamente. Así que no es la riqueza lo que condena Santiago, sino la conducta de los ricos despiadados. ¿Os acordáis la parábola? ¿Os acordáis aquel que le debía tanto, la parábola que ya la vimos y la estudiamos, hermanos? Aquel que le debía ¿acordáis la verdadera fortuna que le debía al Señor, a su Señor? Y su Señor le dice, te la perdono. Pero cuando va a la calle y se encuentra con su consiervo, ¿qué hace? Dice la palabra que lo agarró del cuello. Es que eso pasaba en realidad. Ese era el arresto sumario. Eso ocurría. Si tú me debías a mí algo, pues entonces yo te cogía por la calle y te agarraba del cuello y te decía, camarada, vuelva. Y te hacían los ojos. Y si no, te arrastraba y te llevaba a la cárcel. Eso se podía hacer. Por eso cuando Jesús cuenta esa parábola no está hablando de exageraciones, que eso ocurría. Pero ¿qué hace su consiervo con este? Que no le perdona la deuda. Habiéndole perdonado a su Señor la deuda tan grande, este no le perdona. A eso se está refiriendo Santiago. Los ricos actuaban así, hermanos, y lo hacían de forma general. Había excepciones, claro, aquellos hombres ricos que eran temerosos de Dios, pero dime hoy en día, hermano, algún solo rico que no cobre hasta la última deuda. Lo habrá. Pero ¿no es cierto que la mayoría te lleva a juicio como no le pagues? Dime de alguna empresa de telefonía, de seguro o de coche que como no paga el recibo no te meta en juicio. Dime algún banco que no te quite el piso como no pagues. Dime si esto no sigue ocurriendo hoy en día. Si no son los ricos los que suelen llevar a los pobres a los tribunales. Da igual que el banco tenga 70 pisos, que los tiene, que como no pagas tu piso tendrá 71. El banco no te dirá, bueno, mira, págamelo poco a poco. Si no me puedes pagar los 300 euros de la hipoteca, págame 100. Y así yo cobro y tú vives mejor. No. Se va a quedar con tu piso. Yo recuerdo cuando era pequeño, esta era la costumbre de mi casa. Llegaba el invierno y íbamos a comprar ropa de invierno. Sobre todo cuando éramos pequeños porque íbamos creciendo y claro, y la ropa enseguida. Entonces íbamos a un sitio, no sé si era en San Pedro, en la Fuenseca. Íbamos a una Fuenseca, a una tienda de ropa, y mi madre compraba ropa para 4, que éramos 4. Compraba toda la ropa que ella vamos, no es que tuviésemos armarios porque no lo teníamos, pero toda la ropa que necesitábamos para esa temporada la compraba. Y el dueño de la tienda decía, y ya me lo pagarás poco a poco. Entonces lo que se llamaba, cuando mi madre tenía un dinero, iba y le pagaba parte, iba y le pagaba otra parte, pero es que a la otra estación de verano tenía que comprar otra vez ropa, y entonces el dueño de la tienda volvía a decir, pero me lo pagas poco a poco.
Eso es ayudar a vivir. Pero eso ya ha desaparecido, hermano. Los pobres siguen oprimiendo. Perdón, los ricos siguen oprimiendo, hermanos. Cuando vino la gran crisis, ¿sabéis cuál es una de las estadísticas espeluznantes? Que durante la crisis los ricos se enriquecieron más todavía. Y los que eran pobres se empobrecieron más todavía. Esas son estadísticas reales que están ahí. Como hijos de Dios, hermanos, ¿haremos distinción de personas por eso? ¿Veis lo que está diciendo Santiago? ¿No son acaso los ricos los que os oprimen? Y Santiago ahora vuelve a preguntar, o en la misma pregunta, ¿no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Como hemos explicado antes. Mirad lo que dice Deuteronomio 24, 14, 15. No lo buscáis, hermanos, pero sí buscad Malaquías 3.5. Buscad Malaquías 3.5. Malaquías, hermanos, están los profetas menores. Como te veo buscando Malaquías en el Nuevo Testamento, te espero en la calle. Malaquías es el último profeta de los profetas menores. Que también hay que leerlo, hermanos, porque os anuncio para vuestro gozo que hay más palabras más allá de los salmos y del Evangelio de Juan. Malaquías 3.5, creo que he dicho. Hay más palabras del Señor más allá de los salmos y del Evangelio de Juan, que son hermosísimos, pero hay mucho más tesoro escondido, hermanos, en los profetas menores, que son una pasada. Mirad lo que dice Deuteronomio. Primero vamos a leer Deuteronomio y luego que alguien lea Malaquías 3.5. Deuteronomio dice así: He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Si tú eres un empresario cristiano, tú tienes que pagar a tus trabajadores, como la palabra del Señor dice, de manera honrada, lo justo y en el tiempo justo. No puedes aprovecharte del trabajo de tu prójimo, porque eso es oprimir. Y si tú eres un trabajador, tienes que cumplir con tu trabajo las 8 horas que tú estás contratado, o las horas que estás contratado, sin escatimar ni una hora al empresario, porque eso es delante del Señor honra. Y si escatimas horas, tú estás robando. No eres listo. No eres el más listo de los trabajadores, no eres el que más sabe, eres el mentiroso, eres el ladrón. Si tú no trabajas las horas que tienes estipuladas, si arañas horas, independientemente de cómo sea tu jefe, tú estás robando, tú estás mintiendo. No eres el listo, no eres el guay de la empresa, no eres el que más sabe, no eres el que mejor vive, eres el más hipócrita. Porque lo que el Señor pide de sus hijos es que si eres empresario, pagues justamente, trates justamente y honradamente a tus trabajadores. Pero si eres trabajador, respete a tu jefe y trabaje lo que tienes que trabajar. Y bien, porque eso honra al Señor y da testimonio. ¿Qué dice Malaquías 3.5? ¿Veis, hermanos? ¿Puedes repetirlo otra vez, Eduardo? Esto es muy interesante para los tiempos en que nos toca vivir. Para hechiceros, adúlteros, mentirosos y los que no pagan a tiempo, o los que no pagan, o los que timan a los trabajadores, los mismos, hermanos. Si haces eso, eres igual que un adúltero y igual que un hechicero. Lo mismo. ¿O pensamos que estas cosas el Señor no las toma en serio? ¿O pensamos que no le importa al Señor cómo tratamos a nuestros prójimos o cómo se nos trata a nosotros? El que defrauda, hermanos,
con el salario, al huérfano, a la viuda, a los más débiles, hermanos, los oprime. Continúa. Y los que hacen injusticia al extranjero. Los que vienen a quitarnos el trabajo, hermano. Levantad la mano todos los que no seáis españoles. Bueno, todos los que habéis venido de fuera de España, levantad la mano. Todos los que habéis venido de fuera de España, levantad la mano. Todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas que han venido a quitarnos el trabajo, hermano. A quitarnos lo que es nuestro. A cobrar ayuda mientras que yo tengo que partirme la cara para cobrarla. Los que me están quitando el pan de mis hijos. Los que encima vienen a la iglesia. ¿Veis, hermanos? Sin embargo, Dios dice, y al extranjero. Nuestros gobernantes tendrían que leer la Biblia, hermanos. Porque el Señor dice, tratarás al extranjero como a uno igual que tú. El Señor dijo al pueblo de Israel, tratarás al extranjero que habite dentro de ti como a tu propio hermano. ¿Quién es mi prójimo, hermano? ¿Solamente el español? ¿O el colombiano también? ¿O el venezolano? ¿O el argentino? ¿Quién es mi prójimo? Todos, hermanos. Entonces, por ser extranjero, lo tengo que tratar diferente, lo tengo que oprimir, tengo que aprovecharme de él por ser extranjero, hermano, y eso en España lo vivimos. El español que trabaje 8 horas, y le doy un ejemplo, hermanos, que trabaje 8 horas y le pago 1.000 euros, pero el extranjero que trabaje 12 y le pago 900. Porque como es extranjero, como no le queda otra, sino que se vuelva a su país, pues Dios dice que juzgará, hermanos, todo aquello que hagamos de esta manera. Porque Dios lo ve todo, hermanos. Porque Dios lo ve todo. Y tenemos que ser íntegros y honrados delante del Señor. Todos, hermanos. Pero cuidado con caer en el victicismo. Como dije antes, hermano. Cuidado con caer en el, como soy así, me voy a aprovechar. Porque también estarías pecando delante del Señor. ¿Me explico, hermanos? Por eso Santiago pregunta, ¿no son los que os oprimen? ¿No son los que os arrastran a los tribunales? ¿No son los que blasfeman el nombre del Señor? Los que blasfeman el nombre, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Hermanos, si algo tienen los ricos de manera general, porque hermanos, no podemos meter todos, pero si algo tienen los poderosos y los ricos de manera general, es que se jactan de ser autosuficientes, de no necesitar a nadie, de no necesitar la ayuda de nadie, de no depender de nadie. Ponen su confianza y seguridad en su dinero y por lo tanto blasfeman el nombre de Dios. Dicen, ¿dónde está Dios? Esto me lo he ganado yo, con mi trabajo, con mi esfuerzo. Todo esto que tengo, eso me lo he ganado yo levantándome todos los días a las 6 de la mañana. A mí Dios no me ha dado nada. Este es el grito de autosuficiencia del rico, del poderoso. Blasfeman el nombre de Dios. Sin embargo, el pueblo de Dios honra su nombre, porque sobre ellos es invocado. Y por eso dice la Escritura, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No dará por inocente a Jehová el que tomare su nombre en vano. Así que cuidado, hermanos y hermanas, cuidado los que nos visitáis, con cómo usamos el nombre de Dios. Mucho cuidado, porque Dios es santo, santo, santo.
Así que midamos bien, hermanos, cómo usamos el nombre de Dios. Y midamos bien, hermanos, cuántas veces pronunciamos el nombre de Dios sin sentido alguno. Porque estas cosas, hermanos, serán juzgadas. Así que Santiago finalmente pregunta: ¿cómo pues vais a hacer estas cosas? ¿Veis, hermanos, a dónde los quiere llevar Santiago? ¿Es inteligente actuar así? ¿Os parece sabio hacer acepción de personas? ¿Pensáis que estáis haciendo bien? William Barclay dice: la Iglesia debe ser el único lugar en el que desaparecen todas esas diferencias. No puede haber diferencias de rango y prestigio cuando las personas se reúnen en presencia del Rey de la Gloria. No puede haber diferencias de méritos cuando las personas se reúnen en la presencia de la suprema santidad de Dios. En su presencia, todas las diferencias terrenales son menos que polvo, y toda dignidad humana como trapo de inmundicia. En la presencia de Dios, la humanidad es solo una. ¿Sabéis una cosa, hermano? Que ninguno de nosotros podemos sorprender a Dios. Ninguno de nosotros tenemos méritos, ninguno, para que Dios diga: oh, este sí y este no. No, hermanos. Así que vuelvo a repetir una vez más. Santiago nos pregunta: ¿es sabio comportarse de esa manera? ¿Tratarás a una persona por su posición económica, condición social o etnia mejor que a otra que no tiene nada de eso? Y más aún, pregunta Santiago, ¿tratarás mejor a los ricos, los que tienen poder, por ser ricos y poderosos, y a los pobres les darás una patada por ser pobres? ¿Acaso los ricos no? Y ya lo hemos visto, hermanos. ¿Qué cosa más necia hacer eso, hermanos? ¿Qué cosa más necia que en la iglesia se dé eso? ¿Qué error tan grave que en la casa del Señor actuásemos de esa manera? Porque además estamos pecando. Si lo hacemos, estamos pecando. Yo quería terminar y no hay manera. Bien, hermanos, terminamos con esto, hermanos, y si Dios quiere, del 10 al 13 o al 13 lo veremos ya la próxima vez que nos veamos. Cuidado, hermanos, porque el Señor nos amó a todos estando en nuestros delitos y pecados, a todos. Dice que nos amó estando muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos amó de esa manera. Es decir, la pregunta es esta: ¿qué había en mí? Nos tenemos que hacer esta pregunta: ¿qué hay en mí para que Dios me haya escogido? ¿Cuál es la característica principal por la cual Cristo dio su vida por mí? ¿Qué ha movido el corazón de Dios Padre a entregar a su Hijo amado por causa de mí? Y la respuesta es nada. Absolutamente nada. No tenemos ni una pizca, ni un gramo de nada por lo cual Dios dijera merece la pena salvarlo. A la pregunta ¿merece la pena salvar a estas personas, a la humanidad? La respuesta es no. Ninguna. A la pregunta ¿qué gana Dios salvándonos? La respuesta es nada. ¿Cómo mejora Dios al salvarnos? La respuesta es nada.
Cero. Patatero. ¿Por qué lo hace Dios? Porque quiere y porque nos ama. Y para la gloria de Cristo. Porque así muestra su gloria y su majestad y su misericordia sobre nosotros. Teniendo esto en mente, hermanos, ¿haremos nosotros acepción de personas? Por cualquier cosa que tenga uno y otra no, o que le falte a una y a otra no. ¿Miraremos a las personas por lo que son, o miraremos a las personas a través de los ojos de Cristo? ¿Las trataremos por lo que tienen o por lo que son, o las trataremos como Cristo nos ha tratado a nosotros? ¿Las recibiremos por lo que podemos sacar de ellas o que nos puedan aportar, o las recibiremos como Cristo nos recibió a nosotros, hermanos? Porque si hacemos acepción de personas, estamos pecando. Pero si obramos como el Señor ha obrado en nuestra vida, entonces, hermanos, estamos honrando el nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga.